Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Lo que van a oír a continuación es real. No ha sido editado ni alterado. Video oculto. Esta es la voz de Ruth Baxter. Se grabó en agosto del 2003. Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon, EVP, es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Lo que acabamos de escuchar pertenece a la película Más Allá de 2005, protagonizada por Michael Keaton, una de las primeras cintas que puso en primer plano el inquietante fenómeno de las psicofonías, voces que, según muchos investigadores, provienen de otra dimensión y se cuelan en nuestras grabadoras para dejarnos mensajes que a veces son desconcertantes y otras veces estremecedores. Y precisamente de psicofonías vamos a hablar hoy, de voces imposibles registradas en lugares marcados por el misterio, como el camping de Bonuevo, donde tras la tragedia se grabaron mensajes que no solo cuestionan la versión oficial, sino que llegaron a revelar un número distinto de víctimas: 37. Para adentrarnos en este mundo contamos con un invitado excepcional, Antonio Pérez, investigador, director y presentador de Némesis Radio y autor del libro Pon Atención, Están Ahí, una obra en la que recoge décadas de investigación y nos ofrece incluso la posibilidad de escuchar las psicofonías a través de su lectura. Y aquí, en este episodio, tendremos la oportunidad de escuchar algunas de ellas juntos. Así que acompáñame en este viaje sonoro hacia lo inexplicable, porque las voces siguen hablando. Esto es Dimensión Oculta. Se los comentaba hace unos instantes, tenemos el honor de contar en Dimensión Oculta con Antonio Pérez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y con tus oyentes, Carmen. No sabes la alegría que me da escucharte. Los oyentes no se hacen a la idea, ¿no?, de lo que hemos tenido que pasar para escucharnos y bueno, encantada de la vida de compartir lo que traemos hoy. Vamos a hablar de un capítulo de tu libro, Pon Atención, Están Ahí, que trata sobre el camping de Bonuevo. Ese capítulo se llama de esa manera, Un lugar maldito. Antonio, ¿qué nos puedes contar sobre la investigación, sobre qué sucedió en el camping? Hay mil cosas para contar, no tendríamos tiempo. Por eso Sí. vamos a intentar hacer un pequeño resumen y quien de verdad esté interesado en conocer más detalles, pues que lea el libro, porque cada capítulo es un caso
es una investigación. Esta es el del Camping de Nuevo. Y después te voy a decir también por qué le llamamos un lugar maldito, ¿no? Pero mira, antes de empezar a hablarte del caso, como lo hago en el libro, también lo quiero hacer contigo y con tus oyentes, porque creo que os lo merecéis. No, sin entrar en detalles, os tengo que confesar que cuando hice el libro, seguramente este es el capítulo que más me costó escribir. ¿Por qué? Pues porque estamos ante una investigación que las pesquisas que tuvimos que hacer para llegar a buen puerto con esta investigación, pues pusieron en nuestro camino diferentes testimonios, evidencias que demostraban cosas que no he podido contar. ¿Y por qué no he podido contar esas cosas? Sabiendo a ciencia cierta que son reales. Porque no teníamos la prueba empírica que permitía contar sin tapujos lo sucedido. Y sin crearnos, claro, muchos problemas. A mí y a mis compañeros. Porque, Carmen, te he de decir que por increíble que parezca, cualquiera que lea el libro y se va a enterar de por qué, tuvimos muchísimas presiones, en ocasiones hasta amenazas, venidas supuestamente de gobernación para que dejáramos de investigar. Y te digo, y os digo supuestamente, porque claro, eso nunca lo vamos a poder demostrar. Claro, este es un caso al que yo tengo que basar todo lo que la información que damos en el libro en lo que nos cuentan los testigos que entrevistamos, en lo que conseguimos de biblioteca, de hemeroteca, en periódicos, en todo lo que pudimos conseguir de este caso, que tiene muchísimo, para poder hacer este capítulo en el libro sin, como te he dicho antes, meternos en problemas. Yo creía que antes de empezar debía de deciros eso, porque os pido disculpas, pero es que hay cosas que nunca podremos contar. Te agradecemos esta introducción, Antonio. Decir a los oyentes que después diremos, más información sobre el libro. Decir que es verdad que el libro está genial porque tiene un estilo bastante íntimo y directo, ¿no? Como si narraras en el programa de radio. Y también lo bueno que hay incluso un acceso, que después también lo comentaremos, a grabaciones de psicofonía. El libro, yo no soy escritor. Yo hago un programa de radio, pero tampoco me he considerado nunca un locutor, un comunicador. Yo soy un investigador. Y la vida pues me ha ido llevando de un lado a otro hasta que, por presiones de diferentes amigos muy conocidos a nivel nacional, tienes que sacar ya alguna cosa de todo lo que tienes que hacerlo público, no lo hagas solo en tu programa de radio. Pues al final salió este libro. Yo cuando me senté a escribir este libro, lo que yo quería era que la persona que lo lea de verdad se introdujera conmigo y con mi equipo en la investigación e intentar, dentro de lo posible, con lo difícil que es, explicar en cada momento lo que sentimos ante este tipo de energías, ante este tipo de fenómenos paranormales que nos suceden. Yo he querido hacer el libro que siempre me hubiera gustado escuchar, que siempre me hubiera gustado leer, ¿no? Y bueno, si quieres te cuento un poco de cómo llegamos a la investigación de este caso, que para que tú veas que para los investigadores, cada vez que intentas hacer una investigación es como abrir un libro que desconoces, porque no sabes qué te vas a encontrar. Y hay veces que tú crees que vas a hacer un tipo de investigación y haces otra muy distinta. Y te voy a explicar el por qué, si te parece. Mira. Me parece bien. Estupendo. Nosotros llegamos a este caso porque voy a Mazarrón, a Puerto de Mazarrón, que ahí tengo a dos grandes amigos, a Pepe Marín y a Rocío Enrique, que estábamos haciendo una serie de investigaciones que nada tienen que ver con esto, pero alguien me cuenta una leyenda que yo en su momento titulé La enfermera fantasma del Camping de Nuevo. ¿Por qué? Pues porque la gente cuenta que en otoño e invierno, cuando ya las playas están desiertas, hay kilómetros y kilómetros de playas desiertas que prácticamente no hay nadie, pues hay gente que anda, que corre, que hace diferentes actividades sueltas por allí, por la orilla de la playa. Y curiosamente, cuentan la leyenda de que ha habido personas que han tenido pues una torcedura de tobillo, se han caído y se han hecho pues alguna rozadura, algún raspón, y que
se sorprenden porque de repente aparece al lado de ellos una mujer de unos 60 aproximadamente de altura, con el pelo moreno, más bien corto, que se les presenta como una enfermera y que los atiende, ¿no? Le mira el pie, pues mira, es una pequeña torcedura, no te preocupes, pero cuando llegues a casa véndatelo, tal. Y lo curioso de eso es que cuando ha terminado de atenderlo y explicarle pues qué es lo que tenía que seguir haciendo, de repente la pierde de vista y mira hacia todos lados, pero claro, estamos hablando que si miras a la derecha tienes más de 1 kilómetro o 2 de playa, a la izquierda igual, y hacia el interior tienes también en esas playas 300 metros antes de llegar a lo que es la tierra, es decir, que es imposible que una persona desaparezca. Bueno, pues a mí me llega esa historia, y a mí, por costumbre, todo ese tipo de leyendas me las guardo porque nunca caen en saco roto. Y mira, curiosamente, dentro de esas investigaciones que estábamos haciendo, yo pregunto a mis amigos, a la gente de allí, oye, esto de esta leyenda de tal, y aquí, ahí no sucedió, porque claro, yo recordaba que, pero yo vivo en Murcia, no vivo en Mazarrón, entonces ese tipo de historias que salen y noticias que salen en los periódicos, lógicamente, pues los que vivimos un poco lejos, pues no las vivimos tan de cerca como ellos. Además, nosotros en Murcia estamos acostumbrados de toda la vida a que de vez en cuando pues tenemos riadas, somos una comunidad de secano, pero generalmente aquí cuando llueve muy fuerte y suele hacer daño, ¿no? Y entonces es cuando empiezo a hacerle caso a lo que sucedió en el camping de Bolnuevo hace unos cuantos años. ¿Qué sucede? Pues sucede que el 7 de septiembre de 1989, a las 2:30 de la tarde aproximadamente, tanto el camping de Bolnuevo como un trozo del camping Garoa que había al lado, es decir, estamos hablando de hace 36 años, pues se lo llevó por delante una riada. Claro, yo cuando empiezo a investigar descubro que la precipitación caída aquel día era de unos 145 a unos 160 litros por metro cuadrado. Es mucho agua, pero si decimos que cae en un intervalo de un par de horas, pues te puedes imaginar. Bueno, pues junto al agua que caía a esa velocidad, se le unió que alguien ordenó abrir las compuertas de un pantano, el pantano de Lorca, y en vez de desviarlo a otros cauces, como puede ser el río Guadalentín, también conocido como el Reguerón, la enviaron, nadie sabe por qué, dirección Rambla de las Moreras. ¿Qué sucedió? Pues mira, que al final de las Ramblas de las Moreras hay que decir que el camping Bolnuevo estaba prácticamente en la desembocadura de la Rambla en el mar y al lado estaba el Garoa. Pues para que tú y tus oyentes os hagáis una idea, según nos contaron muchos testigos y lo compilamos, al bajar la rambla esa que venía de arriba, de las montañas, pues hizo una pared de unos 4 metros de altura por unos 80 metros de ancho y fue arramblando con todo lo que vio. Se llevó por delante entero el camping de Bolnuevo, de soslayo se llevó el camping de Garoa y pues la gente, los testigos, toda la gente que nos habla, decía que coches, tiendas de campaña, caravanas, todo tipo de enseres, frigoríficos, todo fue a parar al mar. Imagínate que entró en el mar más de 1,5 kilómetros y tenía más de 300 metros de ancho todo lo que había ido a parar de la rambla y de llevarse por delante los dos campings. Cuentan los testigos que incluso tenía tal espesor aquello que se podía incluso andar por encima. A partir de ahí, lógicamente, es cuando se desata todo, ¿no? La gente habla de muchos muertos. En principio, Gobernación de la época hablaba y salía en los periódicos que podían ser 30 y tantos, 40 muertos. Después decían que serían unos 15, unos 20. La gente de la zona decía, no os preocupéis mucho, porque cuando llegue el momento, la gente, sobre todo la gente del mar, el mar devuelve a los muertos a los 3 días y en la zona que estamos aparecerán por aquí, ¿no? Pues claro,
nosotros nos ponemos a investigar y bueno, ¿cuánta gente había ese 7 de septiembre en el camping? Resulta que en aquella época no es como hoy, que está todo informatizado, era todo por fichas y por ficheros, todo escrito a mano, y resulta que esos fichas y esos ficheros también desaparecieron, se los llevó supuestamente también la riada. Con lo cual nunca se pudo saber cuánta gente había en ese momento en el camping, ni lógicamente los nombres de nadie. Claro, yo hablando con gente que estaba en el camping y sobre todo gente que llevaba muchos años yendo a ese camping, pues te decían que en esas fechas, ahí siendo los testigos estoy hablando, Sí. calculan que unas 400 personas. Dice, pero fíjate, Antonio, que si en vez de ser el 7 de septiembre hubiera sido a finales de agosto, aquí habíamos más de 4.000 personas. Es decir, la catástrofe fue brutal, pero que Ujú. podía haber sido mucho más fuerte también. Claro, yo tengo testigos que me dicen que allí hubo más muertos. Tengo todo tipo de información de periódicos de la gente que hablaba en el momento que allí hubo muchos más muertos. Tengo un testigo que él y su mujer estaban allí cuando la riada, bueno, contar la historia de Tomás y Purí es tremenda porque tenían 2 hijos pequeños, cómo se los cuelgan del cuello y bajando lo que bajaba la riada, llevando de todo, que te podía matar un coche como una caravana, como una tienda de campaña, como un frigorífico, consiguieron subirse, porque claro, estamos hablando de un camping, y los campings, tú sabes que tienen pues unos aseos con unas duchas, un supermercado, un restaurante, que eso sí era de construcción de ladrillo. Pues gracias a esas construcciones, hubo gente que se pudo subir a su tejado y pudieron sobrevivir a la catástrofe, ¿no? Y ellos fueron testigos presenciales y directos de cómo iba a hacer más caravanas con personas, coches con personas. Y claro, cuando tanta gente te cuenta eso, y al final resulta que a los 3 días aparece un primer cadáver, Ivona de la Baste, una señora italiana de unos 70 años, que su marido consiguió saltar de la caravana en la que estaba, pero ella no le dio tiempo a salir, y el marido y ella se despedían con la mano en alto diciéndose como adiós. Ella apareció 3 días después, justo en la bahía enfrente de Bolnuevo, y en Inaplana, y bueno, ella había fallecido. Había otra chica que todo el mundo decía que había desaparecido, y aquí viene lo de la leyenda, Carmen, que Ujú. se llamaba Inma Sanz, que era enfermera en la ciudad sanitaria Virgen de la Risaca. Los testigos vieron cómo desapareció y dónde desapareció. Ella iba con su hijo de 9 años, Marcos, y había un cura que era el cura de la ciudad sanitaria Virgen de la Risaca, que iba con ellos, iban agarrados, y parece ser, según nos cuentan los testigos, porque lo vieron desde encima del tejado de una de las duchas, me lo cuentan allí en directo, 20 años después, todo eso está grabado y todo eso salió en televisión, salió en todos sitios. Bien, y ellos decían, no, aquí delante se hizo como un remolino, y Juan consiguió el cura consiguió echarle mano al crío, se agarró una colchoneta, y en ese mismo momento a ella misma se la lleva por delante, le da un golpe una caravana y la mete ahí en ese remolino. Y los testigos decían que Inma seguro que estaba allí, porque se quedó pues como una pequeña alberca ahí antes de llegar al mar, que tendría unos 20 metros cuadrados y era de fango, con agua. Y 20 días después, hartos de que la gente exigiera que miraran allí, me cuentan que llegan con una pala, la pala la meten en medio de la charca, remueven un poco el fango y aparece el cuerpo de Inma. Claro, esta gente te dice, pero es que pedimos encarecidamente que siguieran removiendo porque allí había más gente, y sin embargo no quisieron. Es decir, tiene cosas muy raras y muy extrañas, ¿no? No, no, tremendo, tremendo lo que nos estás contando y la sensación es esa, Antonio, que nunca se reveló o que no se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? En una situación tan catastrófica, ¿no? Claro, hay casos, por ejemplo, el de Tomás y Puri, que lo cuento en el libro. Ellos eran campistas allí en el de Bonnuevo muchísimos años, se acababan de comprar un coche nuevo, el coche se lo lleva a la RIA, y los seguros dicen, tanto de las caravanas como de los coches, que si no aparecen, si no los sacan, como mínimo las matrículas, no se hacen cargo de los seguros. Claro, este hombre, tú Ujú. imagínate, pues estaba muerto y penado porque sacaran su coche, porque
Era un coche nuevo. Y cuenta como alguien que él dice nunca quise saber si era militar, si era Policía Nacional, Guardia Civil, de quien fuera, no quise saberlo, se me acercó y dijo, ¿qué hace usted que lo veo siempre aquí? Y este hombre dice, pues porque mi coche ha entrado en el mar y lo seguro me han dicho que si no sale el coche, pues no me lo van a pagar y yo quiero que saquen mi coche. Dice, entonces usted es uno de los testigos presenciales. Sí, yo estuve aquí en el tal y vimos tal. Y le dijeron, literalmente, bueno, pues desde este momento usted no hable con nadie, no cuente nada a nadie por la cuenta que a usted le trae. Nunca más vuelva a hablar con nadie de lo que vio y de lo que no vio. Y eso lo cuenta un testigo. Claro, yo recuerdo que yo empecé a hacer esa investigación con mis amigos de allí en el año 2005. ¿Qué pasa? Que unos años después, en el 2009, se cumplían 20 años. Y entonces yo estaba en un programa de televisión aquí en la Autonómica de Murcia que se llamaba Así es la vida, con Irma Soriano, y yo tenía una sección de misterio que se llamaba Crónica de Misterio. Y entonces, pues el subdirector del programa y guionista, Ricardo Groizar, yo le propuse, digo, mira, en un par de meses se va a cumplir los 20 años de la catástrofe de Volnuevo. Yo ya he estado ahí grabando, estoy investigando, pero podíamos acercarnos con un equipo de televisión. Y me dijeron, vamos, la productora dijo, genial, genial. Entonces lo que hice fue convocar a mi equipo de investigación y ese día sí que íbamos con luz y taquígrafos, porque llevábamos gente de televisión, periodistas, cámaras, gente que hacía fotos y pues resulta que fue una investigación en la que obtuvimos muchísimos resultados, pasaron muchísimas cosas, la gente de televisión fue testigo y a partir de ahí, de obtener psicofonías que nos piden que por favor les ayudemos, que por favor hagamos público el que allí pasaron más cosas de las que se cuentan, fue cuando nosotros decidimos hacer un documental película que se tituló Lo que nos dijeron las voces, que está basado en 4 casos, uno de ellos es el de Volnuevo, en la que un equipo de periodistas nos seguían en las investigaciones para ver qué obteníamos. Claro, para mí eso era espectacular. A mí nunca me ha preocupado que me siga nadie, porque nosotros lo tenemos muy claro. Si algo sale, va a salir en el momento y estamos todos, somos testigos, y si no sale, no sale. Claro, nosotros llegamos al camping de Volnuevo con la gente de televisión y la gente de televisión, a mí después me reconocieron que eran muy reacios y que ellos creían, ellos fueron a ver si detectaban el fraude, así de claro. Y resulta que, como decía Ricardo Groizar, personalmente fui el cazador cazado, porque yo fui a cazaros y el misterio me cazó a mí, porque empezaron a aparecer voces, incluso en las cámaras de ellos aparecían videofonías en las que hablaban y de repente nosotros nos vimos en una encrucijada y era, podemos, una vez que tenemos toda la información y todo lo que nos están diciendo las voces, pues claro, tú piensas que nosotros pedimos, ellos pedían que les ayudáramos y nosotros dijimos, vale, pues entonces tenéis que darnos nombres. Y empiezan a darnos nombres. Es decir, prueba que nosotros les pedíamos, aunque por raro que te parezca a ti y a tus oyentes, ellos siempre nos ponían delante resultado de lo que las cosas que nosotros les pedíamos. Claro, y llega un momento que teníamos que decidir qué hacer, porque si contábamos todo tal cual la información que estábamos obteniendo, pues podíamos tener un problema. O podíamos hacer la vista gorda, bueno, hemos estado aquí, hemos sacado 4 psicofonías de estas sin sentido tal, y ya está, y cubrir expediente. Y ahí es cuando las voces, las energías, que yo siempre me gusta llamar las energías, no me gusta llamar fantasmas, no, para mí son energías, somos pura energía, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, nosotros pasamos a otro estado cuando desaparecemos de aquí, y es más, yo siempre digo que yo nunca diré que una psicofonía que he obtenido de un fantasma, porque no todas las energías que puedan ponerse en contacto con nosotros tienen por qué ser personas desencarnadas que han trascendido. Pueden ser otro tipo de energía, otro tipo de seres que estén vibrando en otra frecuencia y que por lo que sea nos cruzamos y podemos intercambiar información,
sin necesidad de que ellos o nosotros estemos muertos. Es decir, para mí es tan amplio el espectro que hay de posibilidades que nunca se me ocurrirá decir que son de muertos o que son fantasmas. Yo las llamo siempre Ujú. Me energías. gusta bastante esa definición y al final, bueno, nos estás contando todo esto, Antonio, y lo estamos viviendo contigo. Y Ujú. a mí se me queda lo que nos acabas de decir cuando les haces esas preguntas, ¿no? Y te responden que son 37 y Ujú. encima les proporcionan esos nombres, tuvo que haber sido una sensación o no sé cómo se quedaron todos en ese momento. Claro, Carmen, imagínate que delante de las cámaras de televisión nosotros decimos, bueno, pues danos los nombres, porque ellos decían que no fueron dos, que fueron 37. Y dijimos, bueno, pues danos nombres. Bien, en las horas de grabación de las cámaras, nosotros empezamos a registrar nombres delante de las cámaras y con las cámaras, ¿vale? ¿Sabes esa noche cuántos nombres registramos? ¿Cuánto? 37. Tremendo. Lo- las mismas que nos habían Ujú. dicho ellos. Es decir, claro, nosotros cuando decidimos que había que dar luz a esto, ya te digo, hicimos un documental película que lo estrenamos en el 2011, aquí en Murcia en el Festival de Cine Internacional del Terror, en el año 2011, presentado por documental película. Nosotros llega el momento en que tenemos que echar toda la carne en el asador, y ahí es cuando te cuento y te he dicho antes de empezar que empiezan a meterse con nosotros, empiezan a buscarnos y a decirnos quietos, no mováis nada, no hagáis nada. Es más, para que te hagas una idea, yo conseguí hablar con una de las personas que estaba ese día en el pantano de Lorca, conseguí hablar con él y literalmente me dijo, mira, por tu bien y por el nuestro, y te lo voy a decir Ujú, literalmente, no remováis la mierda porque cuanto más se remueve, más peste echa y vamos a tener problemas todos. ujú. Hasta ese punto llegamos, ¿eh? Y no te cuento, La valentía, porque a pesar de todo, mira todo lo que hay, ¿no? Lo que han escrito, ese documental sobre este lugar, sí, que como me comentaste en estos días y como pones en ese capítulo, lo defines como un lugar maldito, ya no solo por lo que pasó, sino lo que está alrededor sí, de este lugar, ¿no? Lo que trasciende. mira, pues te voy a contar por qué lo llamé Venga. maldito. También sale en el libro, yo tengo una amiga que conocí hace muchísimos años, que era una chiquita, hace muchísimos años, una chiquita muy joven, con 18, 19 años, se llama Celeste, gracias a Dios está viva. Y cuando yo la conocí, ella llevaba muy mal lo de ser la serie Ujú, Medium, pues esta chica es lo más parecido que yo he visto a la serie Medium, de verdad, lo más parecido. Y además puedo decirlo a boca llena porque me lo ha demostrado muchísimas veces, ¿no? Eh, Cuando hicimos el documental película, Ricardo Groizar me dice, tenemos los testimonios de la gente, tenemos psicofonías, tenemos psicoimágenes, tenemos fotos paranormales, tenemos un montón de cosas, pero alguien que nos hable, y yo dije, pues yo conozco a la persona que hace muchos años que no la veo, pero vamos a contactar con ella a ver qué nos dice. Y consigo contactar por medio de mi amiga Rocío Enrique, contactar con ella, y de repente, habían pasado 20 años, ¿eh? Me encuentro a una señora con unos 40 años que ya no era la niña de 18, 19 años y que ya no le daba miedo, sino todo lo contrario, lo había hecho parte de su vida, llevaba trabajando para esas energías. Y digo trabajando porque no la dejan vivir si no lo ujú. hace. Y le pido que nos cuente cómo ella los ve. Y claro, lo primero que me dice, fíjate, que eso es un lugar maldito, porque lo que hay ahí en esa zona necesita necesita llevarse a alguien de cuando en cuando. Y digo, ¿cómo llevarse a alguien? Sí, sí, sí. Necesita que ahí suceda alguna muerte. Y yo, conociéndola, no cae en saco roto y me puse a buscar, a indagar.
Y mira, te cuento. Leyendas del Rock es un concierto que se hace y que se hacía allí en ese camping abandonado de Nuevo. Se hacía allí en el año 2007 un muerto y un degollado que también pereció días después. Año 2010, una persecución policial y justo cuando entraban dentro del camping fantasma, el camping aquel abandonado, y la policía le echa mano al delincuente, el delincuente cae fulminado, le dio un infarto. Año 2011, recuerdo que estaba en casa a mediodía y de repente salta la noticia, 2 niños se han ahogado en Mazarrón. Busco la noticia, ¿dónde se han ahogado? En la desembocadura de la Rambla de las Moreras, en el antiguo camping de Bolnuevo. Ahí se hacía como una pequeña laguna y uno de los niños estaban ahí en la playa, se le coló ahí una pelota, fue a por ella, no podía salir y su hermana fue a intentar sacarlo y salvaron los dos. Y este mismo año ya hay una persona ahogada también en esa zona. Es decir, quizás Celeste tenía algo de razón cuando decía que de cuando en cuando necesita llevarse a alguien. Y no hemos hablado, lógicamente, de las 2 muertes oficiales que hubo en el camping de Bolnuevo. Es decir, por eso lo bauticé como el Y camping se lo maldito. lleva ese nombre, ¿no? Está para guión cinematográfico y le pega el título ahí Celeste, pues tiene razón después de todo lo que nos has narrado y aparte esperemos que no se cobre más vidas este lugar. Pues este año ya se ha cobrado una Ujú. más. Y ya te digo, a no ser que trascienda a nivel regional, si pasa algo, porque yo para encontrar todo esto, porque claro, la gente piensa que cuando nosotros investigamos, es que nosotros vamos a los sitios, ponemos los equipos y ya está. Y nada más lejos de la realidad. Para hacer una investigación que se precie, porque no hablamos de experimentaciones, hablamos de investigaciones. Una experimentación es que tú te coges tus equipos, te vas a cualquier sitio y experimentas durante un rato. Pero eso no es una investigación. Una investigación requiere de mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros, y te voy a hablar de este caso, decidimos enfrentar esta investigación, lo primero que hicimos fue irnos a la biblioteca municipal, biblioteca regional, a obtener todo lo que aparezca en tipo de periódicos, en emisoras de radio de allí, los programas que hicieron en la época, con la gente que hablaron. Una vez que tenemos toda esa información, es la segunda fase, que es te vas a la zona y empiezas a buscar gente que fueron testigos y que conocieron de primera mano toda la catástrofe. Claro, una vez que tienes la información de esa gente y te haces una idea global de todo lo que allí sucedió, porque tienes toda la información que existe, es cuando vas a la investigación. ¿Y por qué hay que hacer eso antes de ir a la investigación? Porque nosotros, hasta donde yo investigo y en mi forma de trabajar y mi hipótesis de trabajo desde el principio de hace más de 40 años, es que estamos ante energías inteligentes capaces de interactuar físicamente con nosotros e incluso con nuestro entorno. Y entonces lo que intentamos demostrar es que esas historias, esos cuentos, esas leyendas, esas cosas que cuenta la gente, intentar demostrar que tienen un pozo de realidad y dentro de lo que la ciencia y lo que nosotros podamos, pues corroborar que efectivamente ese tipo de cosas Ujú. pasan. Y por eso una investigación hay que empezar por recopilar, por compilar toda la información para saber qué tipo de preguntas hay que hacer, porque hay que intentar hacer preguntas inteligentes para obtener respuestas Ujú. inteligentes. Porque a mí no me sirve después de tantos años ir a un sitio abandonado, poner un grabador y que diga te mato o hijo puta o ve, y eso de verdad al mundo de la investigación, ¿qué le da? Absolutamente nada. Pero si yo voy a un lugar y sé que ahí ha muerto fulanico de tal, que era el dueño, y yo digo, ¿cómo te llamas? Y me da ese nombre, como poco ya es Ujú. curioso, ¿verdad? Sí.
Es Si adelantarse. pregunto por cosas, claro, si pregunto por cosas que yo sé porque ya las he investigado y las voces me lo confirman, es que estamos hablando con energías que entienden las preguntas y que nos responden según ellos entienden, ¿no? Por eso yo siempre digo que ante energías inteligentes, cuidado con lo que pedimos y cuidado con lo que hacemos, porque siempre van a estar ahí y saben qué hacer. Porque yo recuerdo que cuando hicimos el primer programa sobre Volnuevo, nosotros dijimos que nos habían dicho las voces que eran 17 las víctimas. Bien, cuando una semana después volvemos al camping de Volnuevo con el equipo de investigación, nos dice 17, no, 37. Ujú. Es decir, esas energías saben qué estamos haciendo y están informadas de todo. Energías inteligentes y que bueno, que también buscan esa justicia, ¿no? Que se cuente toda la verdad y afortunadamente estaban ustedes ahí para darle luz. Bueno, pues de lo que hablábamos antes, Antonio, de lo difícil que ha sido pues a esa investigación, sobre todo por lo que nos decías de Tomás, ¿no? Que muchas veces se limitaba, ¿no? La libertad de decir lo que había pasado ese día, pero lo que también después de esa investigación que han realizado y demás, porque sé que han estado muchos años con ella, que es lo lógico, ¿no? Que se debe hacer, hay un material detrás para realizar esa psicofonía. Sí, claro, nosotros, como hemos dicho antes, una vez que tenemos toda la información, vamos al sitio a investigar y como se cumplían los 20 años del suceso, fuimos con las cámaras de televisión, ya lo hemos hablado antes, llevamos cámaras de televisión, pero es que llevamos gente y claro, cuando llegamos allí sucede algo muy especial, ¿no? Y es que la primera psicofonía que obtenemos es una que yo en un principio no entendía, porque es una psicofonía muy clara que dice, convence al cámara. Vamos a escucharle, después te cuento Ujú. por qué. Perfecto, la escuchamos. Pues curiosidad tenemos, Antonio, de por qué esa energía dice convence al cámara. Pues, como te he dicho, venía Ricardo Groizar, venía Melida Castillo, venía gente de la televisión con cámaras de televisión, con cámaras de fotos, y yo no entendía muy bien por qué obtenemos esa psicofonía. Y Ricardo Groizar, él me confiesa, me reconoce que él fue muy escéptico a esa investigación, que él pensaba que nos iban a pillar en que teníamos algún tipo de fraude y que él mismo dijo en sus propias palabras, yo he sido el cazador cazado, yo he ido a cazar a vosotros y el misterio me ha cazado a mí porque me ha pillado de lleno y ha movido toda la cimentación de mis creencias. Ahora me ha cambiado la vida porque él era el escéptico y por eso las imágenes, perdón, las energías decían que había que convencer al cámara, porque si no iba a ser muy difícil. Ujú. Como bien nos has dicho desde el principio, esas energías inteligentes que saben a Ajá. quién responder y a quién no. Sí, 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 ellos están con nosotros en todo momento, que es lo que yo intento que la gente entienda, que esas energías están ahí, son inteligentes y nos ven, saben lo que hacemos. Por eso hay gente que obtiene buenos resultados y gente que no, porque lo primero que hay que hacer es con muchísimo respeto cuando uno va a una investigación. Uno no puede ir insultando, no, es que voy a picarlos, voy a decirles que son tal y me tiene que contestar y no, tú cuando alguien, una persona mal educada se dirige a ti, procuras alejarte de ella. Pues en este caso es igual. Y ellos saben también cuál es el sentimiento, el fondo de cada persona, de las que van a investigar. Nosotros siempre hemos ido con la misma idea. Intentamos dar claridad a todo lo que podamos del misterio, incluso si se puede ayudar a veces a algunas de estas energías que están como en un bucle que no salen
y que tenemos compañeras que son capaces de guiarlas, como hacía Paloma Navarrete, para que trasciendan y sigan su camino, ¿no? Entonces, al final las energías saben perfectamente con quién están comunicándose. Fíjate si saben, Ujú. Carmen, que cuando comenzamos a registrar las voces, acuérdate que hablábamos antes, pedíamos que nos dieran nombres y pedíamos que nos dieran pruebas de toda su existencia, nosotros decimos, ya, pero ¿cómo sacamos a la luz todo esto? ¿Cómo lo hacemos? Porque claro, estos dicen que hay más muertos. ¿Cómo podemos buscar? Bueno, pues obtenemos en la psicofonía siguiente que vamos a escuchar que dice, búscalos tú, por favor. La escuchamos. Psicofonía que comentamos, recoges en tu libro, que son muchas las que esos días, pues sí, pudieron obtener. También me comentabas antes fuera sí, de la grabación, que Ajá. han elegido aquellas psicofonías más claras. Claro, claro. Tú piensas que cuando decido hacer el libro y de cada investigación poner unas cuantas psicofonías, tengo que buscar siempre que las que sean más claras, porque todo el mundo no está acostumbrado a escuchar psicofonías, ¿no? Entonces hay muchas psicofonías que no se escuchan tan claras, pero que para la investigación, el investigador son maravillosas porque nos da una información que nos viene muy bien en la investigación. En este caso he intentado unas pocas psicofonías de cada investigación. Hoy aquí vamos a escuchar 5 o 6, pero de esta investigación hay más en el libro, ¿no? En el QR que hay en el libro. Pero la idea es esa, la idea es que tú, cualquier oyente, las entienda perfectamente. Ujú. Y como nos decías, hay más y vamos a escuchar otra, Ujú. Antonio. Escuchamos ahora una psicofonía de esas claras, ¿no? Que hemos comentado, que dice lo siguiente: no mientas, por favor. Ahí está, como bien dice hace unos instantes Antonio, se escucha perfectamente. Y el motivo, pues más o menos ya nos lo has adelantado sí, hace unos instantes. Claro, es que ellos, nosotros les pedimos a ellos que nos den pruebas de todo lo que nos están diciendo y nos van dando información. Claro, nosotros ahí entramos en una encrucijada. Decimos todo lo que hemos ido recogiendo y lo que hemos compilado y lo que nos dicen las voces y se arma un revuelo o intentamos decir, bueno, vamos a cubrir expediente, vamos a sacar 4 psicofonías que no tengan mucha importancia ni tengan mucho trasfondo y salimos de este atolladero, ¿no? Porque nosotros sabemos que teníamos un problema, nos acuciaban, nos estaban diciendo que no siguiéramos con la investigación. Y claro, nosotros estamos en esa encrucijada cuando de repente aparece esta psicofonía que dice, no mientan, por favor. Es decir, fíjate si saben qué es lo que estamos haciendo y cuál es el dilema que tenemos en cada momento. Y claro, nosotros no podíamos fallarle. Por eso hicimos el documental película, lo que nos dijeron las voces, y esta investigación la sacamos con toda esta psicofonía y con toda la información que tenemos. Hay otra psicofonía que la vamos a escuchar a continuación que a mí me llamó bastante la atención, que dice lo siguiente, la escuchamos. Atravesó. ¿Por qué, Mm. Antonio? Pues porque estábamos allí con los testigos tenemos las construcciones de ladrillo, las que aguantaron de en pie, lo que eran las duchas con los aseos, y teníamos una a la izquierda y otra a la derecha, y habrá entre ellas unos 400 metros, y justo en el centro había una pista de tenis que tenía una red metálica alrededor para que no se vean las pelotas. Bueno, pues cuando nos están contando cómo consiguen llegar a esos aseos, a esa ducha y subirse al tejado, es porque
esa red metálica aguanta la tromba de agua que viene con todo tipo de cosas, choca contra esa red metálica y les da el suficiente tiempo para que con su hijo colgado al cuello puedan avanzar y saltar al otro lado. Claro, y después nos contaban, pero nada, no te creas que duraba mucho. Una vez que choca contra la red metálica, al final la atraviesa y vuelve a unirse. Y precisamente aparece una voz que dice atravesó, es decir, sabía perfectamente de lo que estábamos hablando. Bueno, ahora vamos a escuchar una psicofonía que se puede decir que es bastante curiosa y ahí se demuestra que estas energías están muy pendientes de lo que hacemos. Sí, sí, sí. Escuchamos buen micrófono. Efectivamente. Te cuento cómo sucede. En una de las veces que vamos allí a investigar, estamos montando los equipos y claro, cada vez que podemos y económicamente nos lo podemos permitir, pues vamos innovando y vamos trayendo micrófonos nuevos, cosas nuevas y estamos estrenando unos Shure, unos micrófonos nuevos de época que funcionaban muy bien. Y estábamos nosotros ahí montándolos y, pues mira qué chulo está este, fíjate. Y en medio de nosotros se mete una voz que dice, buen micrófono. Tremendo, ¿no? Imagínate. Es tremendo, es tremendo. Es la confirmación de que verdaderamente es que están ahí. Yo por eso en el libro digo, presta atención porque están ahí e intentan imperiosamente comunicarse con nosotros. Solo tenemos que prestar atención y poner nuestros sentidos más animales al servicio nuestro del ser humano, que no dejamos de ser animales, para de verdad captar todas esas cosas. Luego, si quieres, la última que te he traído, esta es muy curiosa porque nosotros allí era una de las investigaciones, hacía finales de septiembre, hacía bastante frío, estábamos ya bastante cansados, llovía, los equipos se nos podían mojar, nos tuvimos que refugiar en los antiguos aseos, en los antiguos servicios, en el antiguo restaurante, y estábamos en el dilema de a las 2, a las 3 de la mañana de decir, pues vamos a tener que irnos porque es que esto no mejora, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en ese dilema, si irnos o no irnos, cuando hay una energía, una voz que hace esta inclusión psicofónica que dice, además lo dice de una forma así muy, muy ronca, muy, muy seria, ¿no? Prefiero irme. La escuchamos. Sí, Antonio, como dices, una voz bastante tenebrosa, Sí, ¿no? Una voz como, sí, como que les invita, ¿no? O por lo menos también les orienta un poquito, ¿no? A tomar una decisión firme. como si también quisieran irse, ¿no? Bueno, aparte de psicofonía, obtuvimos Efectivamente. psicoimágenes, obtuvimos raps en los diferentes lugares. Pero claro, nosotros nos refugiamos y estamos metidos con los equipos, todo el mundo quietos grabando, pero de repente escuchamos como si tiraran piedras a la terraza que hay justo encima de esos edificios en ruinas, o incluso algo que te hiela la sangre y te pone todos los sentidos en alerta, que estamos grabando, estamos todos callados, cada uno en su lugar, nadie se mueve, prácticamente no respira, y como está todo lleno de cascotes, de los derrumbes que hay por allí, se escuchan y tú oyes como algo se está aproximando a ti, pero no consigues verlo y ves que tus demás compañeros también lo están escuchando y todos estamos como sobresaltados porque no sabemos lo que viene y de dónde viene. Es decir, ¿cómo explicamos eso? Es que es muy difícil explicar lo que sentimos cuando te enfrentas a este tipo de energías, porque hay una cosa que no tenemos que olvidar. Por mucho que digamos, por mucho que queramos, estamos ante energías de procedencia y naturaleza desconocida, con lo cual no nos cuesta mucho poder entender, y esa es nuestra lucha, ¿no? Intentar comunicarnos con ellos y que cada vez sea, pues, dentro de lo posible más natural esa comunicación.
Seguro que como yo, los oyentes se han quedado con ganas de más, pero ahí está tu libro, pon atención, están ahí. Y esas psicofonías que acompañan al libro, porque me lo comentabas, con ellas has querido que también los lectores sean partícipes, que sea lo más cercano posible, como si les acompañaran a ustedes en esas investigaciones. Lo pueden conseguir tu libro en distintas librerías, bueno, en donde quieran, ¿no? Y como decía, si no, pues se puede pedir y que enseguida lo van a tener. Sí, sí, yo siempre, el libro es de Luciérnaga, Editorial Planeta, no hay ningún tipo de problema, lo puedes conseguir en cualquier librería, en cualquier sitio. Yo siempre, siempre intento aconsejar que tenemos que hacer comunidad y entonces si no queremos que desaparezcan los pequeños comercios que tenemos cerca de casa, hay que comprarles a ellos, ¿no? Entonces yo siempre prefiero que se lo compréis o que la gente lo compre a la librería que tenga más cercana, que va a tardar en traértelo lo mismo que si lo pides online a cualquier plataforma de las que hay, pero las ganancias se las estás dando al vecino de al lado, que al final va a repercutir en la comunidad, porque si ellos cierran, todo el mundo perdemos, y si se mantienen abiertos, todos ganamos, porque ellos también invierten lo que ganan dentro de la comunidad, ¿no? Entonces yo siempre procuro hacer equipo, hacer grupo, hacer pueblo. Entonces, es mi consejo. A partir de ahí, libre albedrío. Cada uno que lo haga como quiera. Lo podéis conseguir online y lo podéis conseguir en cualquier librería. Es así, Antonio, y aprovecho, saben que de vez en cuando hacemos un sorteo, en este caso decirte que el próximo libro que vamos a sortear va a ser el tuyo, que seguro que los oyentes estarán muy pendientes. Y lo dicho, estaría horas y horas. Gracias por tu generosidad, Antonio, por compartir tus experiencias, tus investigaciones con todos nosotros. Muchos capítulos contiene tu libro. Esperamos tenerte de nuevo pronto para que nos cuentes alguno de ellos, de esas investigaciones. Sé, es seguro que estás ahora mismo con nuevos proyectos. Sí, 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 tengo nuevos proyectos. Ahora mismo estamos descansando del congreso que terminamos hace un mes, mes y algo, porque el congreso lo hicimos 7 u 8 de junio, el décimo congreso, décimo congreso más allá. Ya entregamos el dinero que obtuvimos, más de 6.000 euros, a ITARA, a la Asociación de Médicos que tantas cosas buenas hace en estos países de tercer mundo. El programa de radio, Nemesis Radio, también está ahora mismo en descanso, no volvemos hasta octubre. Y como bien dices, pues como una investigación, ya lo hemos hablado, no es ir a poner los equipos en un sitio, sino que hay que compilar mucha información, hablar con mucha gente durante mucho tiempo, pues estoy trabajando en 2 o 3 casos, incluso uno muy especial que hemos hecho público en el Congreso, que es hace unas meses unas excavaciones arqueológicas en el centro de Murcia, a 3 metros y medio por debajo de la capital, se descubrieron unas necrópolis con más de 50 tumbas y un par de panteones, más un trozo de la muralla de la fortaleza de Murcia, la antemuralla y las 7 de las 7 puertas, esa que decían que era una leyenda y que se ha descubierto que es una realidad. Pues hemos estado investigando, vamos a seguir con esa investigación, vamos a traer nueva gente y vamos a, bueno, como te he dicho, seguir trabajando, porque este mundillo es una pasión y cada vez que abres una investigación nunca sabes dónde te va a llevar, y la verdad que es una aventura que es maravillosa y que intento que todo el que lea el libro nos acompañe en la investigación. Por eso tú decías lo del QR, en el que aparecen todas las psicofonías de las que vamos a hablar en el libro y del caso que hablemos en el libro, vas a poder escucharla a la misma vez que estáis leyendo el libro y cómo sucedió esa psicofonía y la escuchas. Es lo más cercano que podemos llevaros una investigación, y de eso es de lo que hemos tratado en este libro, que he de decir 1985-2010. Solo ocupa ese espacio 25 años, de 2010 a 2025, que ya han pasado 15 años. Hay muchísimas más investigaciones que espero algún día pues también conseguir que vean la luz y que nos acompañéis en las investigaciones. Seguro que sí, vamos a estar muy pendientes, Antonio. Y claro, ya sabes que me gustaría tenerte de nuevo por aquí en Dimensión Oculta y así Cuando quieras. contamos la aventura de esta grabación. Será todo una anécdota que compartiremos con los oyentes. ¿De, de verdad lo vamos a Sí, contar?
Sí, 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 ¿por qué no? Se contará, se contará. Bueno, Antonio, un abrazo enorme y muchas gracias. Gracias a ti y a tus oyentes por la confianza de que esté con vosotros y por que me deis la posibilidad de hablar de algo que me apasiona, que son las investigaciones. Muchas gracias. Gracias. A ti un abrazo. Hoy hemos recorrido juntos el misterio del camping de Bonnuevo, un lugar donde la tragedia dejó cicatrices visibles y voces invisibles, voces que, según las grabaciones de Antonio Pérez, no solo responden, sino que corrigen la historia oficial, revelando un número estremecedor: 37. Más allá de la duda y la explicación técnica, lo cierto es que estas psicofonías nos invitan a reflexionar sobre lo desconocido, sobre lo que se oculta tras el velo de la realidad que creemos comprender. Quiero agradecer a Antonio Pérez por compartir con nosotros su experiencia. Su libro Pon atención están ahí, y sobre todo esas voces que nos hacen cuestionar si realmente estamos solos. Y a ustedes, gracias por escuchar y dejarse llevar por este viaje sonoro. Recuerden que a veces lo imposible también quiere ser escuchado. Nos encontramos en el próximo episodio de Dimensión Oculta.